Hermanos y hermanas, preparen sus corazones, porque hoy vamos a profundizar en uno de los mayores misterios de las Escrituras. ¿Se han preguntado alguna vez qué sucedió realmente en los días entre la muerte de Jesús en la cruz y su gloriosa resurrección? ¿Por qué el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, descendió a los infiernos? Esta pregunta ha desafiado a los teólogos y fascinado a los cristianos durante siglos. La respuesta es mucho más profunda de lo que puedas imaginar y revelará la extraordinaria dimensión de la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el infierno mismo. Prepárate para una revelación que transformará tu fe y traerá una nueva comprensión del plan eterno de Dios. No te pierdas ni un solo detalle de este viaje, porque podría cambiar el curso de tu vida eterna. Desde el principio de la humanidad, Dios reveló su plan de redención para rescatar a la creación de la maldición del pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 15, poco después de la caída de Adán y Eva, Dios hace una poderosa declaración a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo se conoce como el protoevangelium, o la primera promesa mesiánica. En él, Dios anuncia que aunque la serpiente hirió el calcañar de la simiente de la mujer, esa misma semilla aplastaría la cabeza de la serpiente, simbolizando la victoria final del Mesías sobre Satanás y el poder del pecado. A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, este plan se desarrolla majestuosamente. Los sacrificios requeridos por Dios, como se describen en Levítico, eran solo sombras de un sacrificio mayor por venir. En el tabernáculo, cada ofrenda de sangre simbolizaba la necesidad de la redención definitiva, señalando al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Los patriarcas y profetas sabían que su fe se basaba en algo que estaba por venir. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, leemos que muchos murieron sin ver cumplida la promesa, sino que la abrazaron de lejos, confiando en la fidelidad de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios y vivió por fe, esperando una patria celestial. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Moisés rechazó los placeres de Egipto para identificarse con el pueblo de Dios, y David escribió acerca del Señor como su pastor, poniendo su esperanza en algo eterno. Pero una pregunta quedó en el corazón de la humanidad. ¿Qué pasó con los justos que murieron antes de la llegada de Cristo? ¿Dónde estaban aquellos que vivieron por la fe, pero no tuvieron la oportunidad de conocer el sacrificio consumado en la cruz? ¿Cómo reconciliaría Dios la justicia perfecta con la gracia? Las Escrituras indican que estos santos esperaron en un lugar de descanso, a menudo llamado el seno de Abraham, un lugar intermedio hasta que se consumara el plan completo de redención. Esta espera, que a los hombres les pareció larga, no estaba fuera del control soberano de Dios. Cada promesa hecha a lo largo de los siglos, desde los días de Noé, pasando por Abraham, Moisés y los profetas, señalaba el momento en que el Mesías descendería a las profundidades para liberar a los cautivos e inaugurar una nueva alianza. El sacrificio de Jesús no solo satisfaría la justicia de Dios, sino que también abriría el camino para todos los que confiaran en Él, cumpliendo plenamente la promesa hecha en el Edén y que resonó a lo largo de la historia de Israel. El descenso de Jesús a los infiernos es, por tanto, parte esencial del cumplimiento de este plan, demostrando que Dios nunca olvidó a los justos que vivieron antes de la cruz. El Dios que prometió la redención en el jardín del Edén es el mismo que, a través de Cristo, conquistó el pecado y la muerte, reafirmando que su palabra nunca falla. En el Antiguo Testamento, la palabra Seol aparece frecuentemente como referencia al reino de los muertos, un lugar misterioso al que van todas las almas después de la muerte.
Sin embargo, las Escrituras muestran que el Seol no era un lugar uniforme. Se describió como dividido en dos regiones distintas, una de descanso y paz reservada para los justos y otra de tormento reservada para los malvados. Esta división apunta a la justicia divina, que trata de manera diferente a los justos y a los malvados, incluso antes del juicio final. Esta comprensión está claramente ilustrada por Jesús en Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, cuando cuenta la historia del hombre rico y Lázaro. En este relato, el mendigo justo, Lázaro, es llevado por ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz, mientras que el hombre rico, condenado por su vida egoísta, se encuentra en un lugar de tormento. Entre ellos existe un gran abismo que ninguno puede cruzar, simbolizando la separación definitiva entre los dos destinos. A menudo se entiende por seno de Abraham, el lugar donde los justos del Antiguo Testamento esperaban el cumplimiento de la promesa mesiánica. Estaban Abraham, Moisés, David y todos los que vivieron por fe esperando la obra redentora del Mesías. A pesar de estar en estado de reposo, sus almas aún no habían experimentado la plena redención y la entrada a la gloriosa presencia de Dios, pues el sacrificio de Cristo aún no había sido consumado. Esta división, sin embargo, no fue permanente. El Seol no sería el destino final, sino solo un estado intermedio en la historia de la redención. Algo grandioso estaba por suceder, algo que cambiaría para siempre el destino eterno de aquellos que confiaban en Dios. La victoria de Cristo en la cruz y su posterior descenso al reino de los muertos marcarían el momento decisivo. Las Escrituras indican que el descenso de Jesús al Seol no fue un acto de derrota, sino una manifestación de su autoridad y soberanía. En Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20, leemos que Cristo, en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto se interpreta como un anuncio triunfante, una proclamación de que el pecado, la muerte y el infierno habían sido conquistados. Así, el misterio de los muertos en el Antiguo Testamento no solo apunta a la justicia de Dios, sino también a la esperanza que se cumple en Cristo. El descenso de Jesús al Seol no solo trajo liberación a los justos, sino que también reveló que el plan de Dios siempre fue perfecto y que Él nunca olvidó a quienes confiaban en sus promesas. El Seol no era el fin, era el preludio de la gloria que vendría con la resurrección del Mesías. Cuando Jesús entregó su espíritu y exclamó, «Consumado es», Juan capítulo 19, versículo 30, estas palabras resonaron no solo en la tierra, sino también en el cielo y en las profundidades espirituales. Con esta declaración, anunció que el precio del pecado había sido pagado en su totalidad. La obra de redención, planeada desde antes de la fundación del mundo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, estaba completa. En ese preciso momento, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo capítulo 27, versículo 51, simbolizando que finalmente estaba abierto el acceso directo a Dios. Lo que antes estaba reservado a los sacerdotes una vez al año, ahora estaba disponible para todos los que se acercaran con fe en Cristo. Pero la historia no termina en la cruz. Un profundo misterio se cierne sobre los acontecimientos ocurridos entre la muerte y la resurrección de Jesús. Durante estos 3 días, algo grande y sobrenatural sucedió detrás del escenario de la eternidad. En Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, el apóstol Pablo revela que Cristo ascendió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, pero antes descendió a lo más profundo de la tierra. Este descenso no fue un acto de derrota o sumisión, sino una demostración de su autoridad suprema. El descenso de Jesús a las regiones más bajas de la tierra a menudo se interpreta como su ida al Seol, el reino de los muertos, descrito en el Antiguo Testamento. Allí proclamó su victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno.
Esta proclamación no fue una predicación de arrepentimiento, sino una declaración triunfante de que la redención se había cumplido y que el poder de Satanás había sido derrotado. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, Pablo afirma que Jesús despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta victoria incluyó tomar las llaves de la muerte y del infierno, como se describe en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, donde el mismo Cristo declara: «Yo soy el que vive, estuve muerto, pero he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo el llaves de la muerte y del infierno». Además, el descenso de Cristo cumplió las promesas hechas a los justos en el Antiguo Testamento. Durante su presencia en el Seol, liberó a los santos que estaban en el seno de Abraham, ese lugar de descanso reservado para quienes confiaron en Dios antes de la cruz. Ahora, una vez completada la obra redentora, podían entrar en la presencia plena de Dios, porque el camino había sido abierto. La muerte de Cristo en la cruz, por tanto, no fue solo un acto de sufrimiento físico, sino un acontecimiento cósmico que cambió para siempre el destino de la humanidad. No solo cargó sobre sí mismo con el peso del pecado, sino que descendió al reino de los muertos para asegurarse de que ninguna promesa de Dios fallara. Cada paso, desde el momento en que expiró hasta el día glorioso de la resurrección, fue una declaración del poder y la fidelidad de Dios. El descenso de Jesús a los infiernos refuerza la profundidad de su misión redentora. No solo venció la muerte, sino que también deshizo los efectos del pecado y abrió el camino a la vida eterna, trayendo restauración total a la humanidad y cumpliendo todas las promesas desde el Edén. Después de su muerte en la cruz, Cristo logró algo que resonará por toda la eternidad: la proclamación de su completa victoria sobre el pecado, la muerte y los poderes demoníacos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, leemos que Jesús, vivificado en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este misterioso acontecimiento ha sido objeto de mucha reflexión, pero la esencia del mensaje es clara. No fue una predicación de salvación, sino una declaración triunfal de conquista. Estos espíritus encarcelados suelen entenderse como ángeles caídos o seres demoníacos que habían desobedecido a Dios, posiblemente refiriéndose a los acontecimientos descritos en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, cuando los hijos de Dios se rebelaron. Estos seres fueron encarcelados como consecuencia de su rebelión a la espera del juicio final. Cuando Cristo descendió a las regiones más bajas, proclamó a estos espíritus que su victoria era completa e irrevocable. Esta proclamación es un hito en el plan de Dios, una demostración de que ninguna fuerza maligna, por poderosa que parezca, puede frustrar los propósitos divinos. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo describe esta victoria de una manera impresionante. Y habiendo despojado a los principados y a las potestades, los expuso públicamente al desprecio, triunfando sobre ellos en la cruz. El descenso de Cristo al Seol fue el acto final de este triunfo, una declaración cósmica de que el poder de Satanás había sido definitivamente derrotado. Jesús no descendió en humillación, sino en gloria. Entró en el dominio de la muerte como rey conquistador, llevando las marcas de su sacrificio como evidencia de su obra consumada. Anunció que el pecado, que había esclavizado a la humanidad desde la caída, había sido derrotado. Declaró que la muerte, que había reinado como enemigo final, había perdido su poder. Afirmó que el plan de Dios, prometido desde el Edén, se había cumplido. Esta proclamación no solo impactó el ámbito espiritual, sino que también allanó el camino para la liberación de los justos que esperaban en el seno de Abraham. Jesús no solo declaró la victoria, sino que demostró que Él era el Salvador prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Su descenso a los infiernos fue un recordatorio a los poderes de las tinieblas de que Dios siempre cumple sus promesas y que la cruz, aparentemente una derrota, fue en realidad la mayor victoria de la historia. En definitiva, el anuncio de Jesús reafirma que la redención es completa y que, a través de él, el pecado, la muerte y el infierno ya no tienen dominio sobre quienes confían en el Señor. Este acto refuerza la esperanza de que en Cristo somos más que vencedores y que su victoria es eterna, innegable e irrevocable. El descenso de Jesús al reino de los muertos fue para no volver a sufrir. Su obra en la cruz había sido completada y era enteramente suficiente para la redención de la humanidad. Cuando Jesús declaró, «Consumado es», Juan capítulo 19, versículo 30, selló la victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno. Su descenso al Seol, por lo tanto, fue un acto de poder diseñado para liberar a aquellos que esperaban la plenitud de la redención. En Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, nos enfrentamos a un evento extraordinario que ocurrió después de la resurrección de Cristo. El texto narra que se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron y se aparecieron a muchos en Jerusalén. Esta resurrección de los justos es una poderosa evidencia del impacto de la obra redentora de Jesús y su descenso al reino de los muertos. Quienes habían vivido en la fe en el Antiguo Testamento podían ahora experimentar el cumplimiento de la promesa mesiánica. Estos santos resucitados fueron la demostración visible de que la muerte había sido vencida y que Cristo era verdaderamente el primogénito de entre los muertos. Colosenses capítulo 1, versículo 18. El descenso de Jesús al Seol fue un acto de liberación, una victoria en la que abrió las puertas de la prisión espiritual donde esperaban los justos. Como Cordero de Dios, pagó el precio del pecado, y como león de la tribu de Judá, triunfó sobre todas las fuerzas de las tinieblas. Este evento está profundamente conectado con las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, donde describe a Cristo ascendiendo a lo alto y tomando cautivo. ¿Qué quiere decir esto? Cristo, al descender a las partes más bajas de la tierra, liberó a los que estaban en el seno de Abraham, conduciéndolos a la gloriosa presencia de Dios. El cautiverio que él llevó consigo fue la condición de los justos que esperaban en el Seol, ahora liberados por la obra de la cruz. La liberación de los cautivos también cumple las profecías del Antiguo Testamento, como en Isaías, capítulo 61, versículo 1, donde se describe al Mesías como aquel que proclama la libertad a los cautivos y libera a los encarcelados. Esta liberación no fue simbólica, sino real. Los justos que habían confiado en las promesas de Dios desde Abraham hasta David, finalmente pudieron entrar en la presencia plena del Señor. Es crucial entender que Jesús no descendió al infierno para ser castigado o sufrir. Descendió como el Rey victorioso, el Señor de señores, para demostrar que el poder del pecado y la muerte había sido quebrantado. Tomó las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, reafirmando su soberanía sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. La liberación de los cautivos es una declaración de la justicia de Dios. No se olvidó de los justos del Antiguo Testamento que vivieron por fe y obedecieron su palabra. Jesús los rescató y los llevó a la gloria, cumpliendo perfectamente el plan redentor. Este acto es un recordatorio para todos nosotros de que Dios nunca abandona a sus hijos y que en Cristo la libertad y la vida eterna están aseguradas. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, Cristo hace una declaración majestuosa y poderosa. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Estas palabras no son solo una afirmación de su resurrección,
sino una profunda revelación de su soberanía sobre las fuerzas de la muerte y el infierno. El descenso de Jesús a los infiernos no fue un acto de derrota o humillación, sino más bien una demostración de autoridad y victoria incomparables. Antes de la cruz, la muerte tenía dominio sobre la humanidad. Desde la caída de Adán y Eva, la muerte se convirtió en el destino inevitable de todos, y Satanás tenía el poder de mantener a las almas atrapadas en el infierno. Sin embargo, al declarar que ahora tiene las llaves de la muerte y del infierno, Jesús está proclamando que ha conquistado lo que antes estaba fuera del alcance del hombre. Tomó el control de Satanás sobre lo que una vez pareció ser el fin último de todo. Esta expresión de tener las llaves es profundamente simbólica y llena de autoridad. Las claves representan control y autoridad sobre un dominio determinado. En el caso de Cristo, las llaves de la muerte y del infierno indican que Él es ahora el único que tiene poder sobre el destino final del alma humana. Satanás, que una vez gobernó el reino de la muerte y el infierno, fue despojado de su autoridad. El dominio que tenía sobre las almas de los muertos fue roto por la muerte y resurrección de Cristo. El descenso de Jesús a los infiernos fue el momento decisivo en el que tomó estas llaves. No descendió para ser derrotado, sino para mostrarle a Satanás y a todas las fuerzas demoníacas que su dominio sobre la muerte era absoluto. Jesús entró en las profundidades del infierno no para ser encarcelado, sino para establecer su poder sobre todo lo que allí existía. Proclamó a los espíritus encarcelados que el dominio sobre la muerte y el infierno ya no estaba en manos de Satanás, sino en manos de aquel que venció la muerte. Este acto de tomar las llaves de la muerte y del infierno reafirma una verdad central del Evangelio. La muerte ya no tiene poder sobre los que están en Cristo. Mediante su muerte y resurrección, Jesús deshizo el reinado de la muerte y se convirtió en el primero de muchos en resucitar a la vida eterna. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55, Pablo se regocija. Sorbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? Jesús, con la autoridad que ahora tiene sobre las llaves de la muerte y del infierno, obtuvo la victoria final sobre todos los enemigos espirituales y destruyó el poder del pecado que nos alejaba de Dios. Por tanto, el descenso de Jesús a los infiernos no fue solo un rescate de almas perdidas, sino una declaración de supremacía sobre la muerte y el infierno. Tomó las llaves y con eso demostró que ningún poder, ningún principado, ninguna autoridad puede ya aprisionar a aquellos que han sido redimidos por su sangre. La victoria sobre la muerte no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para todos los que creen en Él. Con las llaves de la muerte y del infierno en sus manos, Jesús garantizó la eternidad a sus seguidores, abriendo las puertas del cielo y sellando la derrota definitiva de Satanás. Él ahora reina eternamente, con autoridad absoluta sobre la vida y la muerte, y nuestra esperanza está firmemente establecida en su victoria, que nunca será revocada. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios reveló a los profetas una visión gloriosa del futuro Mesías y las grandes obras redentoras que realizaría. Una de estas profecías, dada por David, está registrada en el Salmo capítulo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estas palabras aparentemente simples conllevan una profundidad teológica que solo se entenderá plenamente con el cumplimiento de la obra de Cristo. El Seol, el reino de los muertos, era el lugar donde eran enviadas las almas de los difuntos, divididas entre un lugar de descanso para los justos y un lugar de tormento para los malvados.
Cuando David habla de que el alma no será dejada en el Seol, se refiere a una promesa divina de que el Mesías, al morir, no permanecería preso en ese reino de muerte, sino que resucitaría a vida eterna. Esta promesa no fue solo una declaración de esperanza, sino una profecía que apuntaba directamente a la resurrección de Jesús. El cumplimiento de esta profecía se revela en Hechos capítulo 2, versículo 31, cuando el apóstol Pedro, durante su discurso en Pentecostés, explica que David no estaba hablando de sí mismo, sino de Cristo. Cuando vio esto, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. La resurrección de Jesús, por tanto, no fue un hecho aislado, sino el cumplimiento de las palabras del salmista. Jesús, el Santo de Dios, no experimentó corrupción corporal, como todos los demás seres humanos. Su cuerpo no permaneció en el sepulcro, sino que fue glorificado al tercer día. Además del Salmo capítulo 16, versículo 10, varias otras profecías señalan el momento de la resurrección y el triunfo de Cristo. En Isaías 53, el profeta describe al siervo sufriente que tomaría sobre sí nuestros dolores y nos traería curación, pero también resurge y ve el fruto de su obra. Cuando pasen tus padecimientos, verás la luz y quedarás satisfecho. Isaías capítulo 53, versículo 11. Este pasaje profético describe vívidamente no solo el sufrimiento de Cristo, sino también la victoria que tendría sobre la muerte, revelando que su muerte no sería el fin, sino el comienzo de una nueva vida para todos los que creyeran en él. En el Salmo 22, David profetiza en detalle el sufrimiento del Mesías, incluidas las palabras que Jesús pronunció en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo capítulo 22, versículo 1. Pero es también en este salmo donde encontramos la declaración de victoria, con David diciendo: hará oír su nombre entre los hijos de los hombres. Salmo capítulo 22, versículos 30 y 31. Esta profecía abarca tanto el sufrimiento como la gloriosa victoria del Mesías, cumpliéndose en Jesús, quien, después de su muerte, resucitó y proclamó el Evangelio de salvación a toda la humanidad. Jesús, al descender a los infiernos y luego resucitar, no solo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, sino que también demostró que la muerte ya no sería la última etapa de la historia humana. Él, el Cordero de Dios, venció el pecado y la muerte, y con ello cumplió el propósito de Dios anunciado durante siglos. La resurrección de Cristo no fue solo la confirmación de que Él era el Mesías, sino la garantía de que todas las promesas de Dios para la salvación de la humanidad se cumplirían. La resurrección de Jesús, por tanto, es la culminación del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Cada profecía que apuntaba a la redención y la victoria sobre el pecado encontró su cumplimiento en Cristo, confirmando que Él es el Salvador prometido y el Rey victorioso que vino a dar vida eterna a todos los que creen en Él. El descenso de Jesús a los infiernos no es solo un acontecimiento histórico o teológico lejano. Tiene profundas implicaciones para cada uno de nosotros hoy. Nos revela una verdad poderosa. No hay lugar tan oscuro que Él no pueda alcanzar, ningún poder, ningún mal, ningún dominio que Él no pueda vencer. A través de su descenso, Cristo nos muestra que su autoridad y victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno son completas y eternas, y se extienden hasta los confines más profundos de nuestra experiencia humana. Esto significa que no importa cuán oscuro o difícil pueda ser nuestro viaje, Jesús ya lo atravesó y obtuvo la victoria por nosotros. Cuando enfrentamos momentos de desesperanza, dolor o incluso ataques de fuerzas espirituales del mal, debemos recordar que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, como nos enseña Efesios capítulo 6, versículo 12. Cristo al infierno.
nos asegura que estas fuerzas ya han sido derrotadas. Cuando tomó las llaves de la muerte y del infierno, no solo garantizó nuestra victoria en el futuro, sino que también nos dio la seguridad de que ya estamos seguros en Él en el presente. La cruz y la resurrección de Jesús son prueba de que la batalla espiritual ya ha sido ganada en Cristo y que la victoria final es segura para todos los que creen en Él. Además, el descenso de Jesús a los infiernos revela una verdad aún más profunda. No importa cuán perdido o fuera del alcance de Dios pueda parecer alguien, Cristo tiene el poder de salvar y restaurar. Si Él puede descender a los infiernos y rescatar a los cautivos, si Él puede superar las profundidades de la muerte y del mal, significa que ningún ser humano está fuera de su alcance. Ninguna persona está irremediablemente perdida. Esto debería darnos una inmensa esperanza, no solo para nuestras propias vidas, sino también para las vidas de aquellos a quienes amamos y que aún no conocen el poder transformador de Cristo. El hecho de que Jesús, incluso en su descenso a los infiernos, no perdió la esperanza ni el control, nos enseña a nunca rendirnos, sin importar la situación o circunstancia en la que nos encontremos. En Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39, Pablo nos asegura que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria de Cristo no es solo una victoria personal o de un grupo pequeño. Es una victoria universal y eterna para todos los que confían en su obra redentora. Esto tiene implicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana. Sabemos que podemos afrontar las dificultades de la vida con confianza, porque nuestra victoria ya está asegurada en Cristo. Incluso cuando la tentación parece abrumadora o cuando la presión espiritual aumenta, podemos recordar que Cristo ya venció el mal en todos sus aspectos. Él tomó sobre sí la peor de las batallas y ahora nos ofrece la victoria y la paz que provienen de su conquista. Esta realidad nos llama a vivir con renovada confianza en nuestra identidad en Cristo. Sabemos que somos más que vencedores, porque la victoria de Cristo no depende de nuestras propias fuerzas o capacidades, sino de la totalidad de su obra en la cruz y en el descenso a los infiernos. Él ya ha hecho el trabajo que necesitamos para ser libres y victoriosos. El descenso de Cristo a los infiernos también nos motiva a buscar ardientemente una relación más profunda con Él. Si Jesús fue a las profundidades para salvarnos, debemos estar igualmente comprometidos a seguir su voluntad y servir a los demás, compartiendo la esperanza que Él nos dio. Como según Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice, «Y murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Por lo tanto, el descenso de Jesús a los infiernos tiene implicaciones profundas y transformadoras para nosotros, sus seguidores, llamándonos a vivir en victoria, esperanza y confianza, sabiendo que no hay poder ni oscuridad que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Desde los primeros días de la Iglesia, los cristianos comprendieron la magnitud y la importancia del descenso de Jesús a los infiernos. Este evento no fue solo una parte periférica de su obra redentora, sino el corazón de la victoria sobre el mal y la muerte. La Iglesia primitiva, en su profunda comprensión del misterio de la salvación, sabía que para que la redención fuera completa, Cristo debía atravesar las profundidades del infierno y regresar victorioso. Por lo tanto, esta doctrina quedó registrada y expresada claramente en el credo apostólico, uno de los testimonios más antiguos y fundamentales de la fe cristiana. El credo, recitado por los cristianos desde los primeros siglos de la era cristiana, contiene la poderosa declaración: «Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos». Esta frase resume la creencia inquebrantable de que la misión de Jesús no terminó con su muerte en la cruz, sino que continuó
con su descenso al reino de los muertos, donde declaró la victoria sobre Satanás, los demonios y la muerte misma. Para los primeros cristianos, este pasaje del credo no era una alegoría o una metáfora, sino una afirmación de fe concreta y esencial, que muestra que la obra salvadora de Cristo es completa y abarca todos los ámbitos de la existencia humana, desde el sufrimiento más profundo hasta la resurrección gloriosa. Además, los escritos de los padres de la Iglesia refuerzan la importancia de este evento. Ireneo de León, uno de los primeros teólogos cristianos, escribió que el descenso de Cristo a los infiernos era necesario para completar la obra de la salvación, porque sólo enfrentando las profundidades del mal podría traer la verdadera liberación a toda la humanidad. Para él, Jesús descendió hasta donde estaba prisionera la humanidad para romper las cadenas del pecado y abrir las puertas de la salvación. Tertuliano, otro importante pensador de la Iglesia primitiva, también abordó el descenso de Jesús en sus obras, afirmando que esta acción era parte fundamental del plan de Dios para la redención. Para Tertuliano, la victoria de Cristo no fue solo sobre los poderes espirituales del mal, sino también sobre el miedo y la incertidumbre de la muerte que habían perseguido a la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Estos primeros testimonios de la Iglesia revelan que el descenso de Jesús a los infiernos no solo fue una experiencia única y poderosa, sino una verdad central de la fe cristiana primitiva. Fue la seguridad de que la salvación de Dios es integral, victoriosa y eterna, y llega incluso a los rincones más oscuros de la existencia humana. Después de cumplir su misión en el infierno, proclamar la victoria sobre las fuerzas del mal y liberar a los cautivos, Jesús resucitó al tercer día, trayendo consigo la victoria definitiva sobre la muerte y el infierno. La resurrección de Cristo no es solo un acontecimiento histórico, sino el hito de la transformación cósmica, la certificación de que la muerte ya no tiene poder sobre quienes creen en Cristo y la confirmación de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador prometido. En Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6, las palabras del ángel a los discípulos en la mañana de la resurrección son claras y poderosas. No temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, Él ha aumentado, como Él dijo. Estas palabras no son solo una declaración de un hecho, sino una declaración de victoria, una confirmación de que la muerte no pudo retener a Jesús, que el infierno no pudo derrotarlo, y que el pecado fue conquistado de una vez por todas. La resurrección de Jesús es la clave para comprender el futuro de la humanidad, ya que abre el camino a la vida eterna para todos los que creen en Él. La victoria de Cristo sobre la muerte y el infierno es la prueba definitiva de su autoridad y poder divinos. Ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo, porque Él ya pagó el precio total por el pecado, y la resurrección es prueba de que el pago ha sido aceptado por Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 34, declara: ¿Quién los condenará? Cristo Jesús es el que murió, y además el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. La resurrección de Cristo no solo valida su misión redentora, sino que también asegura que quienes lo siguen experimenten una resurrección similar, con una vida eterna que se vivirá en plena comunión con Dios, sin más dolor, sufrimiento ni muerte. La resurrección de Jesús es también una señal del nuevo comienzo para toda la creación, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo no es solo la restauración de su propia vida, sino la restauración de toda la creación que espera ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios.
Es la garantía de que un día los que están en Cristo también serán resucitados a una vida nueva, donde no habrá más muerte, dolor ni sufrimiento. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, la resurrección de Cristo se describe como la causa de nuestra esperanza viva. No es solo un acontecimiento pasado, sino una fuente continua de esperanza y fortaleza para todos los cristianos. Sabemos que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe y nos da confianza para enfrentar todas las dificultades de la vida, pues tenemos la certeza de que, así como Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados y glorificados con Él. La gloriosa resurrección de Jesús es, por tanto, la culminación de toda la historia de la redención, la verdadera victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna para todos los que confían en Él. Cuando celebramos la resurrección de Cristo, no solo recordamos un evento histórico, sino que afirmamos nuestra fe en la victoria eterna de Jesús, quien nos ofrece vida abundante y esperanza segura para el futuro. El descenso de Jesús a los infiernos fue un acontecimiento trascendental, lleno de significado y poder. No fue una manifestación de derrota, sino un acto de victoria absoluta. Al descender al reino de los muertos, Cristo proclamó su soberanía sobre las fuerzas de la oscuridad, liberó a los cautivos que esperaban su venida y tomó de Satanás las llaves de la muerte y el infierno. Esta acción decisiva completó el trabajo de redención comenzó en la cruz y nos aseguró que en Cristo la victoria sobre el pecado, la muerte y el mal ya se ha ganado. Para todos los que creen, esta verdad nos da una confianza inquebrantable, porque en Cristo somos más que conquistadores. Su descenso al infierno no es solo un hito histórico, sino una realidad espiritual que afecta nuestra vida diaria, ofreciéndonos una esperanza segura, una fe fuerte y una eternidad garantizada. Oración final. Señor Jesús, te alabamos y gracias por tu abrumadora victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno. Gracias por descender a las profundidades, para rescatar a los cautivos y garantizar nuestra redención. Gracias por ser nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestra salvación. Que esta verdad transforme nuestra forma de vida, dándonos confianza para enfrentar cualquier batalla, porque sabemos que en ti somos más que conquistadores. Fortalece nuestra fe, guía nuestros pasos y danos el coraje de vivir para ti todos los días. Que la certeza de la vida eterna en ti nos impulga a compartir esta maravillosa victoria con todos los que nos rodean. En tu poderoso nombre rezamos. Amén.